y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también, de alegría en el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece en nuestra aflicción y en nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a y al cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Late en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud. Tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, gracias a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro gran grito también. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías. El capítulo número 53 de Isaías, por favor. La palabra del Señor en el verso número 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invito a que de rodillas lo busquemos en oración. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta tarde de sábado, Señor, nos hemos reunido aquí por la invitación que nos hiciera tu Santo Espíritu de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y aceptar la invitación del Señor Jesucristo de hacer un pacto con Él por la eternidad. Te pedimos, Señor, que bendigas este programa y que nos prepares para estar en comunión contigo. Pedimos tu bendición al estudiar tu santa palabra y bendigas a cada uno de tus hijos presentes aquí en Celaya y también tus hijos que se han unido en las redes para participar de esta hermosa ceremonia, la Cena del Señor. Bendícenos, Padre, y quédate con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermana Mari,
No sé si puede prender la luz para que esté más, no esté tan oscuro. Hermanos, bienvenidos. Los de Celaya, Querétaro, las hermanas de Acámbaro, también, y también los hermanos que están en las redes, allá en Chile, Venezuela, Raquel, allá en Chile, en Viña del Mar, están en Edmonton, Canadá, en Los Ángeles, en Oregon. También hay hermanos unidos en Washington, también están los hermanos. Gracias. Puede bajar la mochila de ahí porque está ocupando un lugar más. Hermanos de San Juan del Río, las hermanas, la hermana Irma y las hermanas Irmas. Cuánto gusto estar aquí, que han hecho un esfuerzo para podernos reunir hoy en esta iglesia aquí en Celaya que a pesar de todo está avanzando, gracias a Dios. Hermano Rafael, qué bueno, me da gusto verla, hermana también. Y todos bienvenidos en las redes y donde quiera que estén. Hoy hemos tenido una fiesta espiritual. Algunos todavía están en ayuno, me dicen. Algunos ya terminaron. Pero todos nos unimos a la cena del Señor. Cuán importante son estos momentos al entender lo que el cielo hizo por la tierra, al entender lo que Dios hizo por sus criaturas cuando las criaturas se le fueron de sus manos, cuando el hombre dejó de estar bajo el control de su Creador, vinieron los problemas más terribles y espantosos que jamás hayan escuchado en el universo. Inmediatamente después se ve el crimen del hermano que mata al hermano, del hombre que traiciona a su esposa, o la esposa que engaña al esposo y que hace que el hijo engañe al hermano. Empezó el robo, el crimen, la mentira, toda desgracia, toda calamidad, violencia y tragedia. Todo. Yo no sé qué más hay en la lista de problemas que tiene este mundo, pero cada día que escuchamos las noticias y que sabemos de historias tan duras y tan difíciles de entender, nos preguntamos, ¿cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es posible que haya odio entre la sangre? ¿Cómo es posible que haya persecución en los que deseen hacer el bien? ¿Cómo es posible que aún el Hijo de Dios, el que fue sin pecado, vino a sufrir por los pecadores? He aquí, queridos hermanos, los dos grandes misterios del universo. El misterio de la iniquidad, el mal que nació en un ser santo, en un querubín cubridor, en Lucifer. Pero en medio de la maldad y en medio de la criminalidad y del odio, el amor de Dios siempre ha sido más grande. Amén. El amor de Dios cubre multitud de pecados, dice la Escritura. Grande es su fidelidad, nuevas son cada mañana, grande es su misericordia. Yo platicaba con una hermana hace unas semanas atrás de las cosas tan horribles que le han sucedido y me preguntaba, ¿y por qué? ¿Yo qué estaré pagando, pastor? Me dice, ¿qué estaré yo pagando? Y no les cuento que puede estar conectada y vamos a respetar su información, pero quiero decirles que yo no sé cómo le pasó lo que a ella. No entiendo, no lo comprendo. Yo sé lo que me pasó a mí. Ustedes saben lo que les pasa a ustedes. Cada quien tiene su experiencia, cada quien tiene
su dolencia, su queja. Pero lo que yo escuché de esta hermana fue muy difícil. Lo único que yo le pude decir es que estamos en un mundo contaminado por el pecado, que este planeta hay condenación, hay maldad, está cautivo por el mal y nadie está completo. Nadie vive en una esfera perfecta. Todos estamos luchando para subsistir y tratar de tener paz. Si escucháramos testimonios de cada uno de ustedes, no nos daría esta tarde ni la noche de todas las cosas que les han sucedido. Pero lo más importante es hablar de la esperanza. Así como hay un misterio de iniquidad que no entendemos, que no sabemos, pero que va a parar, también hay un misterio de la piedad. Es un misterio maravilloso. Las Escrituras señalan que este misterio viene desde la eternidad y va para la eternidad. Y dice la sierva del Señor que por las edades eternas, este será el estudio de todo salvo, de todo hijo de Dios. Este será el estudio, el plan de redención. La ciencia de la ciencia, dice Elena G. de White, es la historia de la redención. El hecho de que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros es algo extraordinario y maravilloso que no tiene nombre. Es algo muy poderoso. Por las eternidades nos tocará estudiar y nunca terminaremos de estudiar el infinito y poderoso amor de un Dios tan bueno, que dio todo lo que tenía para salvar, aunque fuese una sola alma, aunque fuese una sola alma. Ayer en el bautismo de nuestra hermana Ángeles comentábamos lo que las Escrituras dicen acerca precisamente de los pecadores. Hay más gozo en el cielo por uno que se arrepienta. O sea, nosotros somos una alegría para el cielo, estamos luchando y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya estamos y estamos en camino. Pero hay quienes todavía en las tinieblas están, pero cuando alguien sale de las tinieblas por la luz admirable de Cristo, hay fiesta en el cielo. Amén. Hay gozo en el cielo. Y eso es maravilloso, hermanos. No entendemos la felicidad y la alegría del cielo, cómo hacen fiesta por uno nada más. Aquí no estamos con numerologías y que esperamos que vengan 20 a bautizarse. Quisiéramos que todo el mundo se salve, pero solamente pocos son los que perciben y asimilan y abren su corazón para poder permitir que el amor de Dios pueda acercarlos. Dios es tan bueno y tan amoroso, que dice Juan 3:16, de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? ¿Cuántos hijos? Uno, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, Dios, su amor es tan grande, es inmedible, pero va más allá de lo que podamos pensar, porque ¿quién da un hijo en sacrificio? ¿Quién ofrece? Si cuando los padres siempre nos ponemos enfrente de los hijos, no queremos que les pase nada a ellos. Por eso el mayor amor es aquel que lo da, aquel que da a su hijo, y no da Dios a su único hijo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? Le costó tener a Isaac. Es más, la Escritura dice que cuando Dios les prometió que iban a ser padres, 90 años y no sé cuántos años más, ya grandes de edad, dice que 90 y 100.
Sara se rió. ¿Se acuerdan la que dice la Escritura? Pero muchos creen que nada más Sara se rió. ¿Saben? También Abraham se rió, dice la Escritura. ¿Qué significa? Que se les hacía un poco ya imposible. Pues a los 90, ¿quién va? Pues alguien desea ya bisnietos, no hijos. Pero tuvieron el hijo de la promesa. Y fue una fiesta maravillosa. Ustedes pueden ver la historia en Génesis. Qué hermosa historia del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, el padre de la fe. Pero no comprendemos. Si eso no lo comprendemos, explíquenme ustedes la otra parte. A su único hijo, el único hijo de Abraham, jovencito, se lo piden en sacrificio. Se lo pidieron en sacrificio. Pregunto, ¿dudó Abraham? ¿Sí? ¿Conocía a Dios? O sea, Abraham no sintió nada, ¿verdad? O sea, ahí está mi hijo, llévatelo. Conocía a Dios y Abraham solamente obedeció. Obedeció. Y estuve estudiando, estoy ya regresando a mi año bíblico, ya terminamos la Biblia y empezamos otra vez. ¿Saben? Nuestro estudio. Y estaba yo analizando y metiéndome a la vida de ese personaje. ¿Qué pensaría Abraham? ¿Cuál sería el pensamiento de Sara? Digo, ¿para qué me dio algo si me lo va a quitar? No entiendo a Dios. Hace 2 noches decíamos que la Biblia dice en Génesis 6 que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero ¿cómo se va a arrepentir de haber hecho algo si Dios no se equivoca? ¿Cuándo Dios se arrepiente? Cuando el hombre decide darle la espalda. Cuando el hombre en su libertad no quiere nada con Dios, Dios tiene que dejar los juicios. Dios tiene que permitir los juicios. Y tuvo que raer a todo ser viviente de la tierra por causa de que el pensamiento de ellos era, ¿qué cosa? De continuo al mal. De continuo al mal. Y hermanos, yo no sé qué pensaba Sara. Es más, no sé si lo supo Sara, la Biblia no explica eso. Pero Abraham sí lo supo bien. Y entonces agarró el fuego, el leño, los siervos, e iban rumbo al monte Moria. Y los siervos no dijeron nada, se apartó de ellos y subió con el muchacho. Y el muchacho pregunta: Padre, aquí está el fuego y la leña. ¿Y dónde está la víctima? ¿Dónde está? ¿Y qué contestó Abraham? Dios proveerá, Dios proveerá. Hermanos, aquí hay personas que tienen más de un hijo o más de una hija. Si pensamos en el tema anterior, ¿cómo responderíamos cuando nuestros hijos no marchan por el camino correcto? Bueno, se me perdió uno, pero vamos a salvar a este. No, todos queremos que se salven. Siguiendo la lectura de Abraham, subieron y Abraham estaba haciendo exactamente lo que Dios le pidió, porque había hecho un pacto con él. Había hecho un pacto con él. Y aunque Abraham fue un hombre defectuoso e imperfecto, obedecía específicamente la voz de Dios, la estaba obedeciendo. Amarró al muchacho, puso la leña, alzó la mano con la daga, con el cuchillo. Y en ese momento, ¿qué pasó? El ángel le detuvo la mano. O sea, que lo que Abraham ya iba a hacer ya estaba en su mente y corazón. Si Dios me lo pidió, lo voy a hacer. No sabemos qué sentimientos, qué pensamientos, la tristeza, el dolor y los sentimientos encontrados que tenía.
Pero Abraham lo iba a hacer porque se lo había pedido Dios. ¿Y qué le dijo el ángel? No te preocupes, ya se sabe que tienes temor de Dios. Ya sabe el Señor que eres temeroso. No te preocupes, no pongas la mano sobre el muchacho. Y allá atrás del zarzal estaba un carnero enredado. Y esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta, hermanos, de la petición o la respuesta de Abraham, que le dijo a su hijo: Dios proveerá. Pregunto, ¿sabía Abraham lo que iba a suceder? Entonces, ahora entendemos por qué Abraham es el padre de la fe. Y Abraham creyó y obedeció y le fue contado por justicia. Amén. También nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Obedezcamos y caminemos. Pero hay algo muy interesante en esta historia. Precisamente el único hijo de Abraham no fue ofrecido, fue rescatado del sacrificio. Pero cuando el Señor Jesús oró en el Getsemaní, ¿se acuerdan ustedes? Padre, si es posible, pase de mí, ¿qué cosa? Esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Qué interesante que Dios, su único hijo, Abraham, su único hijo, Isaac, no pasó por el sacrificio. Dios, su único hijo, el Señor Jesús, tuvo que pasar por el sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, ¿qué cosa? No se pierda, sino tenga vida eterna. Tan dañino es el pecado, tan grande es el pecado, tan pesado es el pecado. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el pecado? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto dura? No sabemos cuánto pesa. No sabemos cuánto mide. Lo único que sí sabemos es que para resolver el problema del pecado tuvo que venir algo más grande que el pecado. Amén. Y cuando la Escritura dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su único unigénito, ¿saben qué nos dio? ¿Qué nos dio Dios? Más que el cielo. Más que el cielo. El costo de la salvación es incalculable. La sangre del Cordero de Dios, de su Hijo, no tiene un precio común. Por eso cada vez que una alma se convierte, que abre su corazón al Señor, hay alegría en el cielo, porque el precio fue sangre, el precio de la vida del Hijo de Dios. Y hermanos, cuán interesante es ver que esta provisión se hizo desde antes de que el mundo fuese. No sabemos en qué momento de la eternidad surgió el mal, pero en algún momento también de esa eternidad el Señor hizo una provisión para resolver y para prevenir nuestros males. Nosotros entendemos el pecado hace 6,000 años. Hace 6,000 años entendemos el pecado. Pero hace más allá atrás, hace más tiempo, el mal ya existía, pero también el amor de Dios ya estaba previsto para todo problema que hubiera. Y allá en el jardín del Edén, cuando todo estaba en orden y la primer pareja decidió equivocadamente y tuvieron que ser expulsados del jardín, tuvieron que cubrirse con hojas de higueras y luego con pieles de animales.
El primer sacrificio simbólico fue un cordero. Las pieles de animales con las cuales se cubrieron. Fue el primer sacrificio que se hizo en símbolo de lo que ellos tenían que hacer para poder reconciliarse con Dios. El símbolo del cordero, aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, inició su proceso allá después del Edén, fuera del jardín. Y desde entonces, todo ser humano debía ofrecer una ofrenda de sacrificio de sangre para perdón y remisión de los pecados, como símbolo de que en muchos años, para ser exactos, en 4000 años, vendría el verdadero Cordero, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Y hermanos, cuando pensamos en la muerte del Señor Jesucristo, en su sacrificio expiatorio, ¿cuánto se ha relajado esto? La gente piensa que tener un crucifijo ya resuelve su momento, aunque su vida no cambie. La gente piensa que tatuarse, pintarse un Cristo en el hombro, en la mano, en el pecho, ya resuelve sus problemas de corazón. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esto no es fácil. Se resolvió precisamente con la muerte real del Hijo de Dios. Y el profeta Isaías en el capítulo 53, ya el profeta Isaías en el capítulo 53 nos habla acerca de esto que es tan importante, tan valioso, que nos explica algunas cosas de las interesantes que iban a suceder antes y cuando Cristo estuviera aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, ahorita les digo precisamente en qué año. En el año 760 antes de Cristo, Isaías estaba escribiendo lo que sucedería y lo que vendría de acuerdo a la promesa. Dice la palabra del Señor allí en el verso número 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, noten que el profeta está hablando en primera persona. No está diciendo lo despreciaron, lo desecharon. Lo despreciamos, lo desechamos. Fue el varón de dolores, así lo hicimos. El profeta está poniéndose en primera persona diciendo que él también está incluido en los responsables que hicieron que Jesús sufriera y muriera. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Aún se decía de Jesús en su fama en la muerte: Jesús no murió en un lecho de rosas. Jesús no murió ni siquiera en una cruz de perlas o de oro. No tuvo una muerte natural. No. Precisamente lo crucificaron al lado de los peores malhechores de la época, de los peores criminales. Cualquiera que pasaba por ahí decía: ¿quién sabe qué hizo este? Fue contado con los malhechores. Nada más dense cuenta, aquel que fue sin pecado fue contado con los malos.
La Escritura sigue diciendo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, qué palabras tan espantosas. Herido por nuestras rebeliones, toda nuestra desobediencia, nuestra maldad, nuestra rebelión, toda nuestra necedad y terquedad, Cristo la cargó. ¿Cómo es posible? Cada quien quiere cargar lo que debe, y cada quien debe cargar lo que debe. Pregunto, ¿puede cargar lo que debe? ¿Podemos cargar lo que debemos? No podemos. ¿Lo entendemos? Tampoco. ¿Lo agradecemos? Muy poco. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, el castigo, la falta de paz y la enfermedad y la llaga del error, nadie la puede cargar. Cuando Adán salió expulsado del Edén al lado de Eva, sus hijos crecieron y sus hijos tuvieron hijos, y así hijos e hijos. Y él tenía que relatar la historia del por qué estaban allí. Y cada vez que él relataba la historia, dice el libro Historia de la Redención, estudien estas partes, era una tortura para Adán. El hecho de saber que por una causa tan aparentemente pequeña hayan perdido lo grande todo. Y le recriminaban sus nietos, sus hijos y sus tataranietos: por tu culpa estamos aquí entre espinas, entre cardos, estamos asoleándonos, nos está doliendo. Al nacer los hijos duelen. Hay rencor, hay odio, hay envidias, tenemos que cuidarnos de animales feroces. ¿Por qué, padre Adán? ¿Por qué fue así? Adán es una de las personas que más ha sufrido aquí en la tierra, donde inició el pecado, porque siempre lo señalaron. Era tortura para él. No se menciona de Eva, pero me imagino que era tortura para los dos. El hecho de saber que podía haber sido la historia distinta, podía haber sido diferente. Sin embargo, por causa de él, de una pequeña desobediencia, tenían que pasar 6,000 años de pecado. Unos segundos de pecado, las consecuencias, 6,000 años de pecado. Qué triste y qué doloroso. Es posible que alguien se acostumbre a vivir en el mal, pero Dios nos ha hecho sensibles y nos ha hecho tan sensibles de saber de que hay cosas buenas y que tenemos que volver a lo bueno. Que a pesar de que el pecado nos haya degenerado, nos haya disminuido, haya menguado la vida, el raciocinio, el intelecto, la vida física y todo se deteriore, Dios proveyó para una restauración. Dios proveyó no solamente para la restauración, sino una completa transformación, sino un completo perdón, que aun si nuestros problemas eran rebeliones, pues la Biblia dice aquí que el herido fue por ellas. Si el problema son nuestros pecados, Él ya fue castigado hasta lo sumo. Y si nuestras heridas no han sanado, Él por nosotros son curadas. Amén. Solo Cristo Jesús. Solo Él. Así que cada vez que Jesús era azotado, cada vez que Jesús estaba siendo clavado, cada vez que Jesús estaba siendo lanzado, cada vez que Jesús recibía la corona de espinas, le están diciendo: es por la culpa de ellos, es por el pecado de ellos, es porque ellos desobedecieron y es porque hubo rebelión, hubo desobediencia, hubo maldad y Jesús sufría ese padecimiento tan duro, porque la cruz no era nada fácil. Hay muchas ilustraciones en relación a la muerte de cruz.
Generalmente desnudaban a los reos. Algunos persas, griegos, romanos, no solamente ponían clavos en las manos y en los pies, algunos ponían clavos en la cabeza, clavos en las piernas, y voy a decir algo feo, clavos en los genitales. Algunos no eran crucificados de pie normalmente, eran en cuclillas, terribles calambres sentían. El que estaba clavado en la cruz del Calvario, que estaba casi empinado, su propio tórax empujaba y cada respiración era dolorosa. Dicen los especialistas, cada respiración era dolorosa y lo que más deseaban era la muerte. Pero la muerte en la cruz era una muerte lenta. La muerte en la cruz era una muerte lenta. Por eso cuando ya estaba cayendo la tarde, venían los soldados y les quebraban las piernas para acelerar la hemorragia, el dolor y apresurar la muerte. Cuando llegaron al Señor Jesucristo, la historia dice que ya estaba muerto. Pasaron su lanza sobre el costado y salió agua y sangre. Prueba, dicen los especialistas, acerca precisamente de que el corazón de Jesús explotó por la presión que tenía. ¿Cómo es eso? No lo entendemos, pero nada más sientan a un hijo o una hija aquí adentro. Sienten que el corazón puede explotar. Se siente cuando hay algo especial en el corazón, se siente raro. Siente que el corazón se le sale o explota. Pues Jesús, nuestro Salvador, sufría no por un pecado, sino por todos los pecados de la humanidad. ¿Saben de qué? De todas las épocas. De todas las épocas. ¿Por qué creen que su sudor era parecido, semejante a gotas de sangre? Hermanos, hay tantas cosas que algún día las entenderemos porque no las hemos vivido. Sin embargo, nunca las viviremos porque solamente la vivió quien suplió y quien se puso en nuestro lugar. La Escritura, hermanos, enseña mucho acerca de la muerte de Cristo. Qué curioso que los mismos familiares, la misma nación judía de donde él era, fueron los mismos que lo entregaron. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La Escritura, hermanos, sigue diciendo: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los emblemas que hoy hemos de tomar son un símbolo de la sangre del Señor Jesucristo y de su cuerpo. Son un símbolo para recordar lo que pasó en la cruz del Calvario. De las tantas cosas, incidentes de la vida hermosa del Señor Jesucristo, como hoy recordamos cuando era niño y joven, la que más desea el Señor que recordemos es su muerte. ¿Cuánta gente solamente recuerda el nacimiento? ¿Cuánta gente solamente recuerda el nacimiento y pone luces y colores y licores, pone comida? Pero el Señor nos dice que no recordemos su nacimiento. La cena que hoy hemos de tomar, la palabra del Señor nos dice: porque cada vez que tomáis, que bebáis esta copa y comáis este pan, ¿qué cosa? La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Dos cosas y dos eventos son importantes recordar, hermanos:
la muerte del Señor Jesucristo y su segunda venida. Amén. Eso es lo más importante. Qué bueno que Jesús nació. Fue cierto que Jesús nació, pero ni se nos manda recordar ni conmemorar. Lo único es recordar su muerte y su segunda venida. Eso es lo que hay que recordar y hay que tener presente. ¿Por qué? Porque en su muerte nos redimió del pecado. Y en su segunda venida nos redimirá totalmente del lugar del pecado. Y saben, hermanos, ya estamos más cerca de la segunda venida. Pero tengamos cerca también el momento de su muerte. Porque tener el momento de la muerte de Cristo fresca en nuestra mente y corazón nos ayudará a entender nuestros pecados. Nos ayudará a entender que estamos mal, en rebelión, en desobediencia, en pecado, y necesitamos a un Salvador. Porque nosotros no podemos con el mal, no podemos con el pecado. Necesitamos a Cristo cada momento. La sierva del Señor nos dice que por lo menos todos los días, 1 hora, recordemos la vida del Señor Jesucristo, especialmente los momentos de su muerte, porque son lo que, ese fue el momento donde hizo pacto con el Padre para que nosotros fuéramos nuevamente hijos de Dios. Amén. Ahí nos reconcilió nuevamente con el Padre. Abraham no vio la muerte de su hijo, pero Dios sí. Era tan dura y duro el momento de la cruz que hubo tinieblas en la tierra, dice la sierva del Señor en el libro deseado de todas las gentes. Hubo tinieblas, de tal manera que el Padre se ocultó porque era difícil ver sufrir a un hijo. Cada vez que la gente otra vez repite el Via Crucis famoso y crucifican a cuanta encuentran, a un borracho, hasta borrachos han crucificado en las Semanas Santas, están lastimando a Dios. Es como ver una película de un familiar que fue torturado por el crimen organizado y repetirlo cada vez. ¿Lo aguantarían? Hermanos, es espantoso eso. ¿Y cómo hay gente de la que se dice cristiana que cada año repiten el sacrificio de Cristo y no saben que están lastimando al Padre? Si ya suficiente tuvo con la realidad, ¿por qué tenemos que recordárselo? Ni tampoco las significaciones de Cristo ni de su sacrificio. Ustedes van a los templos cristianos católicos, hay un Cristo sufriendo. Si Cristo está triunfando en el cielo, Él ya reina, ¿por qué tenemos que ponerlo un Cristo derrotado cuando Él ya venció y es victorioso? Su sufrimiento tuvo que ver con nuestros males. Y todo lo que la palabra del Señor dice, de la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Verso 12, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ay, queridos hermanos,
El eterno amor de Dios es maravilloso, es grande. Por eso los sufrimientos que ahora tenemos, por eso los padecimientos que hoy nos tocan, no se comparan con lo que Él sufrió. Son incomparables. Dice la Biblia en Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que esta tarde, queridos hermanos, una vez más, estemos a cuentas con Él. Estemos a cuentas con Dios, porque Cristo ya pagó nuestra culpa. No estamos condenados. El precio de la sangre es más que cualquier otro. El valor de un alma, la salvación y el plan que Dios diseñó para esta humanidad es reconocido por todo el universo, hermanos. ¿Cómo es posible que muchos de los que están invitados a la salvación lo menosprecien? ¿Puede usted entender? Vine para ayudarte. No quiero. Vine para ofrecerte una salida. Estoy bien así. Qué triste. Por eso Jesús lloró en varias ocasiones. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lloró cuando Lázaro resucitó, se iba a ser resucitado, pero no lloró por Lázaro porque lo iba a resucitar. Lloró por los vivos, porque Él, leyendo los corazones, sabe las intenciones y sabe también la dureza que hay allá adentro, y de muchos que aún conociéndole y conociendo la verdad, lo iban a rechazar. Cristo lloró por todas las generaciones hasta la final, por cuantos, conociendo el plan de salvación, lo rechazarían. El apóstol Juan menciona el camino al Calvario. Y llevando su cruz salió al lugar que se dice el de la calavera, que en hebreo es Gólgota, donde le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde estaba crucificado era cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. La escritura sigue diciendo: y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado, una parte y la túnica más. La túnica era de una sola costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será? Para que se cumpliese la escritura que dice: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suerte. Y junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleo, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y a los discípulos y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dícele a la madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dice al discípulo: he aquí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo le recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y entonces llenaron un vaso de vinagre. Entonces ellos pusieron una esponja de vinagre rodeada en un hisopo y se la hicieron llegar. Y como Jesús tomó el vinagre y dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Y los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en sábado, pues era el gran día del sábado. Era sábado y era el gran día del sábado, día de la Pascua. Rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueran quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como lo vieron ya muerto,
no le quebraron las piernas, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también la otra escritura dice, mirarán al que le traspasaron. Y hermanos, estos fueron los momentos más tristes de la historia del universo. La historia dice que después José de Arimatea, un discípulo de Jesús, en secreto, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le diera el cuerpo. Permitiéndole Pilato, vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que aún había venido a Jesús de noche, trayendo compuestos y mirra y aloe, y con 100 libras tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en el lienzo con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido ninguno puesto. Y allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, por aquel sepulcro estaba cerca, le pusieron allí a Jesús. Y hermanos, termino con estas palabras, con estos textos. Había mucha tristeza en el cielo y en la tierra. No había quien consolara a aquellos discípulos y personajes que habían estado cerca, que habían tenido la experiencia con Jesús. No había quien los consolara. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, había consumado el plan de salvación. Y así como en un sábado terminó la obra de la creación, un sábado concluyó la obra de la redención. Tristes momentos. El Padre fue separado del Hijo en la muerte, porque los que mueren nada saben. El Padre no supo más del Hijo, el Hijo no supo más del Padre. ¿Qué pasó en esos? Fueron las horas más terribles de la historia, más espantosas, donde no se sabía qué iba a pasar hasta el momento que salió victorioso de la tumba. Amén. Allí fue el triunfo de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si no salía de la tumba? Ni pensarlo. Pero Él salió victorioso de la tumba. Su sufrimiento fue por nosotros. Y hermanos queridos y aquellos que nos escuchan, cada vez que fallamos, cada vez que cometemos un error alevoso, conscientes, estamos torturando otra vez al Señor. Y le duele al Padre. Eso le duele al Hijo. Por esa razón, tenemos que aprender a depender de Él, porque Él ya venció. Él venció. Así como Abraham obedeció por fe, esperando la venida de Cristo en su primera venida, así nosotros también por fe obedezcamos hasta que Él venga. Y la clave y la victoria del cristiano es vencer por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ese es el desafío. Y si Cristo ya venció, nosotros somos vencedores en Él. No importa. No sé qué haya pasado en tu vida, en mi vida, qué haya pasado en las vidas de muchos. Lo más importante es que si Cristo hoy abre la puerta, Él cubre todo los pecados, sana todo, limpia todo con su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Y concluyo con este texto, hermanos. Después de la tristeza, del dolor, después de lo que sentían de chasco, las mujeres fueron al sepulcro, dice la Biblia, en el capítulo número 20 de Juan.
el verso número 11, capítulo 20. Empero María estaba afuera llorando. María Magdalena. ¿Se acuerdan que tenía 7 demonios? Y que Dios la sanó, y que la querían matar, y que ella entregó su alma por ver tan grande perdón que no le daba a ningún ser humano. Le dolió tanto ver a Jesús morir. Y al tercer día fueron a prepararlo, como se era la costumbre, con aromas y perfumes para embalsamar. Empero María estaba fuera llorando, dice el verso número 11 de Juan, junto al sepulcro, y llorando bajó a mirar al sepulcro. No dejaba de llorar ella, y vio a 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús estaba. Dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Dícele: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ya estaba muerto. ¿Cuánto valor tiene un muerto? Si ya está muerto. Pero a un muerto le lloraba María. Tanto amor tenía por Jesús, porque mucho le había perdonado, y mucho entonces se ama. Al que mucho se le perdona, mucho más ama. Mucho más ama. Y las lágrimas de ella seguían, y como hubo dicho esto, volvió atrás. Dice la Escritura en el verso número 14, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque sus lágrimas no le permitían verlo. Miren cómo lloraba. Que cuando las lágrimas no nos dejan ver, ¿se dan cuenta? Tenemos que lavarnos, limpiarnos. Era tanto el dolor de María, tanto el sufrimiento, que estaba Jesús y no lo podía ver. Jesús siempre está atrás de nuestras lágrimas. Amén. Siempre está atrás de nuestras lágrimas. Y aunque hoy nuestras lágrimas sean de tristeza, pronto nuestras lágrimas serán de alegría cuando Cristo venga por segunda vez. La Escritura dice entonces, dícele Jesús, aunque ella no había identificado que era Jesús, dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. ¿Se dan cuenta del amor de María? ¿Usted se llevaría un muerto a su casa? No podemos, por más que amemos. ¿Saben qué? Están en la tumba nuestros seres. No vamos porque no celebramos el Día de Muertos, pero tenemos la memoria de ellos. Y nos recordamos con tristeza. Pero el Señor de alguna manera nos consuela. Y aquí estamos a pesar de todo. Pero se imaginan a María, que tenía algo fresco, que se le había ido, tenía horas, que ya no podía compartir con Él. Por lo menos quería llevar el cuerpo. Ese es un amor tremendo. Yo no puedo, algún día le preguntaremos a ella, ¿cómo explica ese gran amor de que aún Cristo aún lo amó y lo quería en su muerte? Y que aún muerto se lo quería llevar. Sin lugar a dudas, ella no entendía que se lo iba a llevar vivo, que lo tendría en vida. Y entonces, cuando ella dijo eso, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú te lo has llevado, dímelo dónde lo has puesto, yo me lo llevaré. Verso 16, dícele Jesús: María. Y volviéndose ella, dícele: Rabón. Y ya lo identificó, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué bonito momento! ¿Se imaginan, hermanos? Cuando todo parece perdido,
cuando el alma se siente despreciada, cuando piensa alguien que ya no tiene perdón, que ya no hay más esperanza aquí en la tierra, Cristo resucita, Cristo da vida y nos da aliento para seguir adelante. Hermanos, por eso con el Señor no se pierde, no importa los golpes de la vida, los males de esta vida, Cristo viene pronto. Él nos sana. Él nos ofrece dos cosas, hermanos: el reino de su gracia y el reino de su gloria. Amén. El reino de su gracia y el reino de su gloria. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, que el Señor nos invita a nosotros que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Esa es la palabra del Señor en Filipenses 2:5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Hermanos, ¿qué más podemos decir? Ya no tenemos más palabras. No podemos decir más, porque todo el cielo lo ha hecho. Lo ha diseñado para nosotros. ¿Estamos sufriendo? ¿Nos hemos equivocado? ¿Estamos padeciendo? ¿Tenemos enfermedades? ¿Tenemos dolencias? ¿Tenemos problemas en familia, con los hijos, con los vecinos o quién sabe con quién? Nada importa, solamente Cristo en nuestras vidas. Él es nuestra paz. Él es nuestra salud. Él es la solución. Él es nuestra bendición. Si estoy con Cristo, dijo el apóstol Pablo, no importa la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Ganancia. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y hermanos, y el Señor nos dice con sus brazos extendidos, todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Solamente honremos y glorifiquemos su nombre. Seamos humildes, obedezcamos, seamos fieles, no le fallemos, porque Él merece todo. Y todo es para honra y gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos en esta hora quisieran que nos uniéramos en esta oración? De pedirle al Señor que nos reciba como estamos nuevamente. Que nos acepte como estamos. Y que nosotros nunca olvidemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos quisieran? Vamos a colocarnos de pies. Vamos a cantar un himno antes de hacer la oración final. Cantamos el 158, Dad gloria al Cordero Rey. De su divino amor la ley, postrados aceptad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, recibos de
naciones todas escuchan y obedecen su ley. Con gracia, amor y santidad y proclamarle Rey de gracia, amor y santidad y proclamarle Rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor, con cantos por la eternidad, a Cristo demos honor. Amén. Hermanos, solamente nos queda alabarle, obedecerle, serle fiel y serle leal. Aparte de que consumó el plan de salvación en la cruz del Calvario y triunfó al salir victorioso de la tumba, viene por segunda vez. ¿Qué más queremos? Viene por segunda vez. Y con él todos los que durmieron en él. Y el cielo, la tierra nueva. ¿Qué más le pedimos? Solamente ser humildes, ser fieles y trabajar fielmente para Él. Mantengámonos firmes, unidos, sumisos y fieles, porque fiel es el que nos ha llamado. Vamos a doblar nuestras rodillas para, antes de orar, después de la oración pasaremos al rito de humildad, de lavamiento de pies, mientras tendremos himnos aquí para los hermanos que están conectados. Y tendremos regresando, tomaremos los emblemas sagrados y habrá gratitud y testimonios. Vamos a doblar nuestras rodillas para concluir esta primera parte. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, te alabamos, te damos gracias infinitas, porque es cierto que no merecemos nada, estábamos perdidos, pero tú nos has dado vida. Tú nos has resucitado con Cristo justamente para tener vida y vida eterna en su nombre. Gracias, Padre, porque ahora somos tus hijos, porque nos has adoptado por Cristo Jesús, quien dio su sangre. Ayúdanos a comprender que necesitamos ser sabios, humildes, obedientes, y que no lastimemos más al Señor, porque ya fue lastimado una vez por nuestros pecados, que ya no lo sigamos lastimando. Que nosotros, Señor, nos apartemos de toda especie del mal, que podamos concentrarnos en ti y en tu venida, que proclamemos este mensaje del Evangelio eterno a todo el mundo. Este es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, el mensaje de la reforma pro salud, el no recibir la marca de la bestia y el confirmarnos en el sello de Dios en su santo sábado, el séptimo día. Permite, Señor, que este mensaje, que esta verdad que has puesto en nosotros, que es la verdad presente, Jesús nuestro Señor, la proclamemos hasta la muerte. Seamos fieles hasta el fin. Al participar de los emblemas del rito de humildad, Señor, que el Espíritu del Señor more en nosotros y que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y Cristo more en cada corazón. Padre, acompáñanos y bendice a cada uno de tus hijos al participar y al regresar aquí a la sala para poder tomar los emblemas sagrados. Te damos gracias por todo, Señor. No tenemos ningún mérito propio. Por Cristo Jesús pedimos todo y para gloria tuya en su nombre, en Jesús. Amén.